Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Estamos a 5 días de que inicie el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay muchos retos en materia política y económica que enfrentará durante su gobierno. En materia política deberá accionar una reconciliación entre las diversas fuerzas, pese a que tiene las mayorías legislativas en el Congreso de la Unión y en 18 legislativos estatales. En materia de seguridad, la primera presidenta de México ha dicho que en su gobierno habrá cero impunidad y deberá gobernar un país donde al menos 80 personas son asesinadas cada día. En lo económico, pues ya lo hemos platicado, enfrentará un déficit del 6%, herencia del gobierno anterior, el mayor en los últimos 25 años. El crecimiento promedio del sexenio que acaba se proyecta sea pues menos del 1%, 0.8 más bien, 0.8%. También deberá recomponer la relación con el vecino del norte, con los Estados Unidos, por todos los problemas generados hasta el momento. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí estamos, a unos cuantos días ya del cambio de gobierno, en donde lo que tenemos por ahora es esta serie de desafíos en lo político, lo económico y, por supuesto, en términos de la relación con la sociedad. La primera vez desde hace muchísimo tiempo que un gobierno no tiene la necesidad de negociar nada con la oposición. Tienen la mayoría absoluta y tienen incluso la mayoría calificada, pero si se quiere, digamos, establecer una especie de diálogo con distintos sectores de la población, hay que recordar que un 44% de la población no votó por la opción que hoy gobierna México y que gobernará dentro de 5 días, pero que requeriría una interlocución y no descartarla como inexistente. El tema económico delicado, por lo que hemos visto durante todo este tiempo, y por supuesto el asunto de las distintas reformas que tendrían que darle a Claudia Sheinbaum la fuerza suficiente como para poder establecer un gobierno que tenga éxito en aquello finalmente que decida realizar como parte de esta digamos, segunda versión de la Cuarta Transformación, Luis Miguel. Me quedo con la palabra reconciliación como una expectativa de lo que puede ser el próximo sexenio y junto con reconciliación yo diría un diálogo de más calidad. Evidentemente el Congreso pinta para ser una especie de monólogo, pero no es el único espacio en donde se toman decisiones y por supuesto no es el único espacio donde pasan cosas. Creo que uno de los temas más interesantes a observar el próximo sexenio es cuáles diálogos va a haber, sobre qué temas, en qué espacios y a partir de esos diálogos cómo se va a tomar decisiones. Hay una enorme expectativa alrededor del próximo gobierno que tiene que ver con que haya una toma de decisiones más técnica, más científica, más colegiada, sobre todo en temas complejos. Tú hiciste una lista rápida, yo incluiría los desafíos medioambientales, que incluyen el reto del agua y, por supuesto, el deterioro de las condiciones de nuestro medio ambiente. Me parece que la economía es cierto que entrega mal los números, bajo crecimiento, pero yo me quedaría, el potencial de la economía mexicana es enorme en todos los sentidos. Somos el mayor socio comercial de Estados Unidos, tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos la demografía a nuestro favor, cuando vemos la competencia, por ejemplo, con China o con otros lugares de Asia. México tiene todavía una población joven y en ese sentido el enorme reto de aprovechar la fuerza demográfica a nuestro favor y no hablar del problema de cómo es que no generamos los empleos para toda la gente joven que está con ganas de trabajar. Y un elemento adicional es una economía brutalmente compleja, no complicada. Sí tenemos nuestra dosis de complicación, pero complejo quiere decir que intervienen muchos factores y uno de los factores que más intervienen a favor de la economía mexicana desde hace ya un buen rato es historial de producción. Y hay preguntas muy sencillas. ¿Por qué México puede producir y armar coches hoy? Porque los venimos haciendo desde 1960, que se puso la primera armadora. Tenemos ingenieros automotrices, tenemos una serie de autoparteros que
alimentan esta industria pues, fundamental para el desarrollo del país, pero como esa industria automotriz hay muchas otras industrias que de una u otra manera están insertas en un comercio internacional importantísimo entre México, Estados Unidos y otras partes del mundo, que hacen precisamente que la economía mexicana siga siendo atractiva. Sí, me quedo con la parte de reconciliación, yo creo que es muy importante. Sí, me quedo con una parte de diferenciación, de tomar la solución de los problemas enormes que tenemos de una manera diferenciada de lo que se hizo durante los últimos 6 años. Y yo creo que se tiene que distinguir la presidenta de ser alguien diferente también. Luchar contra una imagen como la que deja AMLO es brutalmente difícil, no cabe la menor duda. Y esa capacidad que tiene para inclusive poner sobre la mesa retóricas que van a retumbar durante muchos años todavía, abrazos no balazos, este tipo de frases, pues no necesariamente tiene que ver con una nueva imagen, y para eso la diferenciación y una nueva posición de tomar las cosas no de manera dicharachera, sino con la absoluta seriedad que requiere un país de esta naturaleza, es lo que le va a permitir esa reconciliación con grupos muy específicos, de toda índole, no nada más los empresarios, no nada más en las diferentes cámaras, es también con los estudiantes, es también con todos los grupos en específico y en lo general de las diferentes regiones del país que claman porque se les escuche, que claman por participar en un proceso de desarrollo que si no es compartido, literalmente va a ser muy complicado. A ver, yo creo que uno de los problemas fundamentales que se generaron durante el gobierno de López Obrador es el hecho de el no diálogo, la no discusión con el otro, con la oposición política, también con los sectores intelectuales que no apoyaban las medidas que se tomaban y que en ese sentido fueron marginados totalmente o sacados de la discusión nacional. Entiendo que finalmente pues, se impuso esto como parte de la votación ciudadana, pero me sigue quedando claro que para que esto funcione en términos de confianza, más allá de que tú tengas el poder, casi todo el poder, si no es que todo él, pues esta posibilidad de seguir jugando a una realidad que te haga ver que el otro tiene un determinado peso y que tú tienes necesariamente que aceptarlo como tal. Si partimos del principio de que todo lo que no es gobierno, todo lo que no es oficial, digamos, es necesariamente un elemento que hay que descalificar porque son traidores o son lo que tú quieres llamarle. Entonces no tienes la capacidad, la posibilidad de, digamos, articular muchas cosas, negociar muchas cosas y conseguir muchas cosas que finalmente pues, no lo vas a hacer ni en términos económicos ni en términos incluso de tu propio proyecto político. Sí, creo que un buen ejemplo puede ser la implementación de la reforma judicial. Tuviste el poder político que te dieron las votaciones más los criterios del INE y el tribunal para poner la reforma en los términos que los querías o que quería el gobierno saliente. Pero para la próxima presidenta viene el reto de que eso funcione y va a ser uno de los temas que se impongan en la agenda en el primer año. Y ahí tenemos esto de, bueno, ya tienes la reforma que querías, pero ¿cómo va a operar en detalle el Poder Judicial? ¿Cómo va a resolver los juicios que están pendientes, juicios activos que le dicen? Pero además, ¿cómo vamos a tener básicamente un sistema jurídico, un sistema judicial que esté a la altura de las expectativas? La razón por la que esta reforma judicial tuvo tal apoyo es porque hay una enorme insatisfacción con la forma en que funciona o funcionaba el Poder Judicial y yo diría desde el primer año va a haber expectativa de que esto mejore. Existe el riesgo que pase como pasó con el sistema de salud en el sexenio que termina, donde cambiaste un seguro popular por el INSABI y tuviste 3 intentos fallidos. Es tan delicado el sistema judicial como el sistema de salud por diferentes razones. Entonces yo diría el reto de entregar resultados. El eslogan que fue de campaña de prosperidad compartida implica, yo diría, un enorme reto, es generar la riqueza para que haya algo que repartir y
generar criterios correctos para que ese reparto sea. Eso implica una política fiscal y una política social, me atrevo a decir, más científica y menos populista. Si quieres un eslogan, puede ser solos no se puede. Porque a final de cuentas, toma el ejemplo, por ejemplo, del sector energético. Tienes una empresa petrolera quebrada y si quieres aumentar la producción, necesitas ir de la mano con el sector privado nacional y extranjero. Solo no puede. Toma la CFE, que no está quebrada, pero casi, y que para duplicar la cantidad de energía que requieres para enfrentar los retos de crecimiento que tienes el país, necesitas a un sector privado, pero a chaleco, para producir y generar más electricidad, y tú te quedas con la parte de pues distribución y transmisión. Yo te diría, si agarras cada ámbito, cada reto, solo no puede el sector público. Simplemente las condiciones de globalización y las condiciones de escasez de recursos del sector público te tienen que hacer ver de manera científica, con la rectoría del Estado, hacia las posibilidades de cooperación para resolver, por ejemplo, el problema de agua. No se va a resolver solito. Hace décadas que no se invierte en agua en nuestro país. Tuvimos la peor sequía de muchísimo tiempo el año pasado y se prolongó hacia este año de manera muy importante. ¿Cómo vas a enfrentar esos retos? Porque hacia adelante pues, hay una preocupación fundamental de cómo enfrentarlos, aunque tuvieras los recursos humanos para hacerlo. Si no tienes también los recursos físicos y la tecnología, va a ser muy difícil. Esto te lleva básicamente a la disyuntiva de una reforma fiscal, que dicen, no puede haber reforma fiscal. Con lo que se está captando hasta el momento, es prácticamente imposible superar o llegar a este tipo de inversiones privadas, platicaremos luego del tema de salud. Me queda muy claro que un Estado y un gobierno sin recursos prácticamente pues, no puede funcionar, y tu nivel de endeudamiento llegó al límite, estás tratando de evitar una crisis mayor, pero yo sí me queda muy claro que o se hace una reforma que ahora sí, no sé por dónde, porque entiendo que el tema del IVA está totalmente fuera de discusión, pero de alguna forma habría que aumentar los ingresos, aunque se han aumentado durante el último sexenio en forma significativa, no te alcanza más para poder seguir, digamos, con esta política como hasta ahora. Se descartó en campaña la reforma fiscal y podemos suponer que no estará en la agenda el primer año, lo que no quiere decir que no esté en el aire. Y solo subrayar una cosa, cuando hablamos de reforma fiscal, no solo quiere decir una reforma para generar más ingresos, sino también una reforma del gasto público. Creo que mucho del problema, y no solo tiene que ver con el sexenio que termina, en otros sexenios, es la baja calidad de la toma de decisiones sobre gasto público. A mí me gusta mucho pensar, en Inglaterra el Congreso tiene una oficina que evalúa los proyectos presupuestales para decir, a ver, suena muy bonito hacer trenes, suena muy bonito hacer esto, aquello, es cómo le ponemos números para ver si es viable y de qué tamaño tendría que ser la inversión. Bienvenida la discusión sobre una reforma fiscal, de hecho llevamos muchos años atorados, pero yo diría es no solo el ingreso, sino también el gasto público el que quiere una reforma profunda. ¿Qué crees? Nosotros también teníamos esa oficina, se llama Coneval, y desde hace un buen rato no hace evaluación de la política pública y del gasto público y de los principales programas, y debiera de haberlos hecho los últimos 5 años y medio para ver si efectivamente estamos gastando o no gastando bien la lana. Olvídate de los megaproyectos, porque esos van por la parte política y debieran de tener un análisis costo-beneficio, que lo hace esta oficina de Inglaterra y que es sensacional y que debe de ser transeccional y es lo que da los barandales para un proceso de desarrollo. No importa si eres de izquierda, ahí hay un barandal, o de derecha, y ahí hay un barandal, pero te dice para dónde se debe de gastar. Sí tenemos esa oficina, hay que hacerle caso, o bueno, no desaparecerla por lo menos, y empezar a evaluar cómo se deben de evaluar todos y cada uno de los dineros del sector público. Bueno, pues en todo caso, la próxima presidenta tendrá necesariamente que
pues nadar entre dos aguas. Sí. Por un lado, la continuidad del proyecto anterior, ante el cual no puede romper, pero también la necesidad de meterle matices que son importantes en términos de económicos, en términos del diálogo político y de esto, de la reconciliación en un México profundamente enfrentado, hay que reconocerlo, es algo que ahí está presente con realidades que parecen irreconciliables entre un lado y otro, pero que no le darían a nuestro país la posibilidad de superar problemas. Me queda claro que así, en este nivel de enfrentamiento, no hay manera. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes servicios de salud, otro de los problemas serios que está heredando la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues los servicios de salud en México, en lo social, ahí Claudia Sheinbaum tiene la enorme tarea de recomponer todo el sistema de salud que deja la administración López Obradorista, ahora con, pues, por supuesto, figuras muy importantes como el doctor David Kersenovich, que pues ahí sí conoce del tema. Falta de medicinas, déficit de médicos, incrementar y recomponer hospitales. De acuerdo con el Coneval, el 50% de la población no cuenta con seguridad social. También deberá combatir el tema de la pobreza en el que está una población, aunque esto ha disminuido a partir de una política de transferencias que parece pues no puede de soltar dinero, que no puede continuar y que no disminuye. Además, pobreza extrema, que no le llega ese dinero, está, pues no, por supuesto, no ha disminuido, sino que se ha incrementado. El mismo organismo, el Coneval, señala que el 36% de los mexicanos, 46.800.000, son los que se encuentran en pobreza, y volvemos otra vez a una vieja discusión. Primero, en términos de sistema de salud, ya platicamos en el bloque anterior, cómo hacerle para recomponer estos elementos, y segundo, el tema otra vez de programas sociales que tienen necesariamente que incidir no en el combate solo a la pobreza para que en determinado momento tengas recursos, sino que finalmente tu calidad de vida en términos de servicios de salud, educativos, etcétera, te permitan salir de esa condición y no depender del dinero público para poder sobrevivir. Romper el círculo, básicamente, como lo han hecho muchos programas sociales en muchas partes del mundo. México tiene un historial de ese tipo de programas sociales que habían ido evolucionando a través del tiempo hasta que desaparecieron totalmente hace 5 años y medio. Desde el primero llamado Solidaridad y luego Pronasol, etcétera, para vivir mejor, tuvo muchos nombres, pero a final de cuentas son esos 3 factores fundamentales los que debe atacar un programa social: acceso a la salud, acceso a la educación y condiciones de trabajo que te permitan romper precisamente este círculo, y la capacidad de evaluarse y crecer a través del tiempo. Sin eso es difícil que tu familia o las futuras generaciones puedan trascender. Necesitan educación, necesitan salud, necesitan nutrición, necesitan lo que tiene todo programa de esta índole. En el corazón de lo que más se rezagó en estos últimos 6 años está precisamente el sector salud. En parte porque el diseño institucional que se trató de instrumentar hace 5 años y medio, el INSABI, no funcionó, al año lo tuvieron que quitar, hicieron otra revolución después tratando de involucrar a los gobiernos estatales, y bueno, finalmente nos quedamos con el IMSS Bienestar. Y en el corazón de la problemática, otra vez nos volvemos a encontrar con un problema fundamental, que es un problema de recursos. El IMSS en México, desde su nacimiento, está diseñado para atender a la población derechohabiente, al sector formal de trabajadores de la economía mexicana. No para atender a los 50 millones de trabajadores adicionales que están en el sector informal. Institucionalmente lo puede hacer, ojalá, pero necesita recursos. ¿Y cómo le vas a hacer para inyectarle recursos cuando el sexenio pasado le tumbaste cerca de 30% al presupuesto del sector salud en su conjunto? Le tienes que reinyectar una cantidad de dinero, porque puedes tener, si quieres, el diseño institucional de Dinamarca. Esperemos que no, que sea un diseño institucional acorde con las necesidades de este país.
puedes tener al mejor personal médico y de enfermeras, puedes tener el mejor personal administrativo. Si no tienes recursos para darle esa atención médica que requieren los mexicanos, desde los más chiquitos, porque teníamos un sistema de vacunación ejemplar a nivel mundial, casi 99% de niños vacunados en México, y después de la pandemia hemos bajado a unos niveles verdaderamente africanos. Es una escasez brutal de recursos para el sector salud de nuestro país. Y de fondo, eso es lo primero que tienes que recomponer, duplicar prácticamente los recursos que le destinas a la salud. Sin salud, pues es bien difícil romper el círculo de la pobreza. Es tu rubro fundamental de aumento de pobres en México en los últimos 6 años. A ver, el problema radica en que hay dos concepciones diferentes. Hay una en la que dice la salud tiene que estar básicamente, es un derecho y por lo tanto se le tiene que aplicar a todos. Por otro lado, tienes una estructura que los hace depender de lo laboral. O sea, estás trabajando en una empresa, en el gobierno, etcétera, tienes servicios. Ya no hablemos del tema de la calidad. Y luego tienes un sector privado que, bueno, pues juega su papel, pero que está muy lejos del alcance de la mayoría de la población. Cuando se instrumenta seguro popular, la idea es la posibilidad, primero, de que las clínicas y hospitales públicos compitan y traten de alguna forma de brindar un mejor servicio y que incluso los sectores privados se vean, o el sector privado más bien, se vea también involucrado en este trabajo de recibir a determinado tipo de personas para que reciban este tipo de servicio. No hay manera, o sea, con una población como la mexicana en términos de edad y de enfermedades crónicas, no hay manera de que tú metas a la mayoría a un sector público para el cual no tiene capacidad, lo que decía Ernesto, y por otro lado un sector privado que simple y sencillamente pues no está al alcance, ya no está al alcance hoy de nadie que no tenga un seguro privado. Correcto. Que está hablando de cantidades verdaderamente brutales por cualquier tipo de intervención en los hospitales privados. Yo, volviendo a la primera parte de tu pregunta, yo diría, ni siquiera debería ser un dilema. Cualquier persona nacida en México tiene derecho debería tener derecho a acceder a la salud. Esa es la base sobre la que tendríamos que empezar a discutir. Luego entramos a las preguntas difíciles. ¿Cuánto costaría eso? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Qué le toca al sector público, al sector privado? Yo diría, no solo desde la oferta. Uno de los hechos más relevantes de este sexenio es cómo creció el gasto, lo que llaman el gasto de bolsillo de las familias mexicanas en salud. ¿Qué es lo que nos dice este crecimiento? No recuerdo la cifra, pero es arriba del 50%. ¿Qué es lo que nos dice este comportamiento? Pues la gente no se va a esperar a que le den una solución desde el sector público, va a ver cómo le hace en caso de que tenga un problema. Crecieron muchísimo los consultorios al lado de las farmacias, con el evidente conflicto de interés que hay, el evidente problema de control de calidad, etcétera. Tenemos todo el tema de cirugías, etcétera. Se dice, en teoría, la solución está en la prevención, pero prevenir implica nutrición, implica educación, implica estar atento a cambios importantes demográficos. Parte de lo que dicen los expertos del sector salud es el perfil de la salud pública en México tiene que tomar en cuenta que cada vez somos más viejos como población, cada vez empezamos a tener más enfermedades asociadas a la vejez. Y yo diría una cosa de la que hablamos poco y que tiene que ver con estos tabús, no aparece claramente el tema de salud mental. Cada vez más es un asunto de lo que nos tenemos que hacer cargo y perderle el miedo a decirle las cosas por su nombre. Está creciendo los problemas relacionados con ansiedad, depresión, intentos de suicidio en población joven sobre todo. Ahora, el tema, digamos, para tratar de concluirlo, tiene que ver con la necesidad de transformar el modelo. O sea, esto no puede seguir funcionando así porque no va a encontrar salidas. Y otra es, si la discusión es si tiene que haber una privatización de los servicios o tiene que haber un modelo
pues doble o un modelo compartido, dual, como le dices, en donde exista esta simbiosis entre uno y otro para poder ofrecer los servicios en realidad. Ahí está el modelo canadiense, ahí está el modelo norteamericano, modelos totalmente diferentes que tienen problemas también muy graves de temporalidad, de cuándo te reciben, cuándo hay espacio, cuándo finalmente puedes acceder. Pero que de alguna manera una combinación racional de los distintos modelos no son excluyentes. Me parece que sería fundamental para poder sacar esto. Y también allí hay que quitarnos muchos tabús. La verdad es que hay que decirlo sin miedo, hay que decirlo abiertamente, si es necesaria también la cooperación entre el sector público y el sector privado para la resolución de este tipo de problemas. Si no es viable, nadie está diciendo que se pierda la rectoría del Estado en el sector salud, todo lo contrario, el sector público, precisamente para que esté cubierta el 100% de la población mexicana, pues tiene que mantener esa rectoría, tiene que estar al tanto, tiene que mantener el control, pero no tiene que tener una farmacia única para que surta de farmacias de esas medicinas a todo el país. Tiene que haber elementos más científicos, más técnicos, que nos digan cuál es la mejor manera de que toda la población mexicana tenga acceso a las medicinas de manera mucho más rápida y más barata. Mencionas tú vamos a decir, el necesario balance entre lo público y lo privado. Yo diría también el necesario balance entre lo federal y lo local. Claro. Hay casos muy exitosos de hospitales locales que funcionan espectacularmente bien comparado con lo que es nuestro sistema. Pienso en el Hospital Civil de Guadalajara, pienso en el Hospital de Nuevo León. No recuerdo el nombre formal, pero la zona metropolitana de Monterrey tiene un muy buen hospital público local. Entonces yo diría, parece eslogan de los tiempos de López Portillo, pero la solución somos todos, es decir, gobiernos locales, gobierno federal, sector público, sector privado, sector social. Hay otro reto enorme del que no hablamos y es muy breve, el cambio tecnológico en los servicios médicos. Sí. ¿Cómo hacemos que México aproveche tecnologías, por ejemplo, medicina a distancia? Ahí están los elementos que alguien que creo como el doctor Kesenovich sabrá utilizarlos correctamente. Estamos hablando de otro nivel y espero que... Es una eminencia. Más allá de eso, tiene conocimiento del tema en términos de la posibilidad de acceder al servicio público de manera eficiente. Ojalá y lo dejen actuar. Vámonos a una pausa, regresamos con las obras del gobierno saliente. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio con sus 3 principales obras todavía no completadas. El AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, que no está terminado ni opera al 100%, ni tampoco ha alcanzado las metas previstas para el transporte de pasajeros. Aún es subsidiado. La refinería de Dos Bocas, que todavía no refina petróleo ni produce gasolina para el uso doméstico y con un costo mucho mayor al previsto, se estima que opere al 100% en alrededor de un par de años. Y el Tren Maya, que fue inaugurado al 100% a mediados de este mes, pero con un costo de 3 veces mayor al proyectado inicialmente. Y bueno, pues no solamente criticado por las fallas, sino también por su rentabilidad de por dónde funciona esto o no funciona. Y creo que en términos concretos, quizá cuando uno ve este tipo de obras que pueden ser muy espectaculares, necesarias, etcétera, uno tiene que ver si la rentabilidad, o sea, si no le va a costar al erario público, o sea, al ciudadano, mantener las obras, o si son obras que recuperan lo invertido y que además brindan el servicio para el que se están haciendo. El tema del Tren Maya, si funciona como elemento turístico importante o termina siendo pues una parte del servicio de carga y así es como finalmente logra recuperar lo invertido, o si Dos Bocas pues le apura porque hay que empezar a refinar ese petróleo, aunque pues otra vez entramos al tema de los costos. Si sigue saliendo más barato comprarla de afuera, pues ¿para qué estás haciendo adentro cuando nunca vas a recuperar
esa inversión. Y bueno, un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que termina siendo un aeropuerto local, me parece que puede ser, que ha servido como transporte de carga, como terminal de transporte de carga, que ha sido exitosa en ese sentido, que le quita una carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero el tema es si esto puede continuar, porque ya estamos acostumbrados en este país además a que obras de un sexenio a otro que no funcionan, luego las ves ahí tiradas porque simplemente no hay dinero, Ernesto. Sí, evidentemente nos hace falta una cultura mucho más acendrada de la evaluación costo-beneficio de todos y cada uno de los proyectos del sector público. No se necesita que sea una mega obra del tamaño de estas tres para que se presente un análisis costo-beneficio. Es importantísimo. Y no costo-beneficio nada más con rentabilidad económica, con rentabilidad social y con impacto ambiental. Así es como dice la ley mexicana de presupuesto que se deben de presentar todas y cada una de las obras. Yo de ninguna de las tres megaobras vi esas tres cosas fundamentales: una rentabilidad económica, una rentabilidad social y el impacto ambiental. Y son fundamentales para la toma de decisiones. A final de cuentas podemos discutir si costó más barato, si costó más alto, pero para la erogación inicial, para la decisión de tomar la asignación del gasto público a este tipo de obras, sí se requiere anticipadamente, no una vez que se echó a andar ya la obra. Antes de que se eche a andar la obra, este tipo de análisis es fundamental de aquí para adelante. ¿Quedan más obras como estas hacia adelante? Yo no tengo ninguna duda, sí, faltan muchísimas. Falta el canal transísmico, falta recomponer muchos de los puertos en este país porque ya no caben los barcos post-Panamax, porque el calado es muchísimo más grandote, porque se requieren dársenas para que den vuelta a los barcos mucho mejores. Se requiere cambiar todo el sistema de aduanas en el país, mejorar las carreteras, poner ferrocarriles de carga que de a de veras jalen. Pero aquí la pregunta, Ernesto, es, y Luis Miguel, ¿qué se hace con estas obras? O sea, las cierras, ¿qué le haces? No, ya está hecha, ¿no? A ver, no hay en ningún sentido la opción de cerrarlas. Es hacerlas que funcionen de la manera más eficiente posible dadas las circunstancias. El Felipe Ángeles tiene un problema a la fecha de conectividad. Hacer el aeropuerto no era solo hacer el edificio y las pistas, sino generar las condiciones para que los pasajeros pudieran llegar hacia allá. Hasta ahora la conectividad entre la Ciudad de México y el Felipe Ángeles sigue siendo muy complicada. Los taxis. Entre las cosas de la famosa posverdad, hubo una polémica que era verdaderamente idiota cuando estaba terminándose el Felipe Ángeles y era cuánto tiempo se hace de Ciudad de México al Felipe Ángeles. Había quien juraba que podía llegar en media hora. No hay manera. Lo que nos están diciendo las personas que van es alrededor de hora y media. Podría reducirse el tiempo si se resuelven los temas de conectividad para quien va en auto, para quien vaya a llegar en el tren suburbano, que todavía no termina. Y en buena medida ese es el mayor reto. Parecería que el destino natural del Felipe Ángeles va a ser convertirse en la gran terminal de carga aérea para el Valle de México, que le hace muchísima falta. El caso de Dos Bocas es mucho más complicado, primero porque el historial de Pemex en administración de refinerías es muy malo. Cuando vemos los números de Pemex en el sexenio, su mayor hemorragia en costos, en pérdidas, está precisamente en Pemex Transformación Industrial. Las refinerías de México, las 6 refinerías, no funcionan bien, requieren mucho más personal que Deer Park, más o menos 3 veces más personal. ¿Cuál es el modelo que va a seguir Dos Bocas? Esperemos que funcione más cerca de Deer Park a que funcione respecto a las otras refinerías. Y luego tenemos el Tren Maya. Buena parte del reto del Tren Maya es cumplir con las expectativas que se tienen en esa región. Una de las razones por las que Morena ganó, por ejemplo, la elección de Yucatán, la elección de Campeche, fue la enorme popularidad del Tren Maya en esa zona del país, pero pasamos ahora sí de la mercadotecnia a la realidad. ¿Qué de esas promesas van a ocurrir? Se necesita que incorpore carga,
para que el balance de ingresos haga menos gravosa la operación. Operar un tren es muy caro. En todo el mundo los trenes con esas características generan déficit, pero no es lo mismo un déficit pequeño que sería manejable a un déficit grande. En los tres creo que llegamos al punto en donde el mayor reto es la administración de estos activos del sector público. Hay que recordar, están en manos del Ejército 2 de los 3, Tren Maya, bueno, de las Fuerzas Armadas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, y en el caso de Dos Bocas están en manos de Pemex, que a su vez está en una crisis muy profunda. Si quieres entrarle a la parte de administración, necesitas ver qué obras complementarias tienes que hacer para que efectivamente funcionen. En el caso pues, del AIFA, básicamente necesitas la mayor obra que se pueda uno imaginar en materia de consolidación y desconsolidación de carga. De nada te sirve un aeropuerto de carga si no tienes pegadita un centro gigantesco, logístico, que te abarque todo el centro, no solamente la Ciudad de México, sino toda la parte de distribución, desde Querétaro, Pachuca, Puebla, inclusive Cuernavaca, en el país. Si quieres hablar también de Dos Bocas, lo que tienes que tener es una zona industrial bestial para que pueda consumir las gasolinas que salen de ahí. Es el complemento perfecto. ¿Cuáles son las obras complementarias que te pueden mejorar la rentabilidad al tiempo de sacarle un mayor provecho? Y el Tren Maya lo acaba de decir Luis Miguel, necesitas transportar carga de noche. Sin esa carga nocturna, simplemente no es rentable ni lo será jamás. Para los 3 turistas que van a viajar diariamente de Chichén a Cancún, pues mejor utilizan los camioncitos que van en la carretera y hacen menos tiempo y no tienen que ir hasta donde están las estaciones. No es rentable si no se transporta carga. Y sí hace falta, claramente, un sistema de transporte de carga nocturno para toda la península de Yucatán. Quiero abundar en el tema del Tren Maya, que es bien interesante, contrastando expectativas con realidad. Para un turista extranjero no les funciona porque hasta ahora no han podido cumplir con lo más importante para un tren, que es salir a tiempo y garantizar la llegada. Y para la población local, que sí necesita transporte, es más caro y menos confiable que los autobuses que ya atienden esa zona. Ese es parte del contraste entre lo que se esperaba y lo que produce. Y luego llegas a la terminal de Campeche y no hay taxis que te transporten al centro de la ciudad. Estás ahí parado. A ver, creo que además una de las partes fundamentales que tendría que abordar la nueva administración es que todo lo que se dejó ahí tirado, porque todo se invirtió en estas 3 obras, el tema de la infraestructura carretera, el tema, por supuesto, de la seguridad en carreteras, el tema del agua que ya mencionaste, tuberías, etcétera, son cosas que políticamente no rinden, no se ven. No las ves, están o sea, los asume como tal. Y estos 3 proyectos fueron los proyectos que el presidente López Obrador ahora sí que movió una y otra vez y los convirtió en elementos fundamentales. Creo que, pues, si hay cierta racionalidad en esta nueva administración, habrá que empezar a cambiar también el tema del gasto público y todo este rollo que hablábamos de público y privado para una infraestructura que ya era mala y que ahora ha empeorado sustancialmente. Yo rescataría, y solo desde el punto de vista de intenciones, 2 de las grandes obras están en el sur y creo que el país sigue teniendo una deuda con el sur en términos de desarrollo regional, ¿sí? Pero también tiene en el desarrollo del sur un enorme potencial. Cuando decimos el potencial del nearshoring, diría, también está el potencial que generaría levantar el desarrollo del sur. Nos podría dar un punto del PIB adicional cada año si tuviéramos un sur menos rezagado respecto al resto del país. Probablemente, o lo que yo esperaría del próximo gobierno es que para el sur no deje caer estas obras que ya están hechas, pero que genere obras más manejables en todos los sentidos, para empezar más manejables en el costo, que no terminen costando el triple de lo que se presupuesta. Ahí está el tema del México del Norte y México del Sur, terminan por no conectarse y generando también expectativas cada vez más complicadas
para la zona sureste de este país. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Venezuela, el país que prácticamente terminó por desaparecer del planeta. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues Venezuela se encuentra inmersa en una crisis postelectoral desde el pasado 28 de julio. La oposición insiste en su triunfo, mientras que la respuesta del gobierno de Maduro ha sido enfrentarla y pues encarcelar a sus dirigentes. A inicios de este mes esto pues se convirtió en una situación prácticamente de ingobernabilidad. Se lanzó una orden de detención contra el principal candidato opositor, Edmundo González, por una investigación abierta en función de la publicación de las actas electorales. Esto que pues es prácticamente un secreto de Estado. Se estima que haya una reunión entre los líderes de México, Colombia y Brasil con el propio Maduro para plantear una salida a la crisis política venezolana. Ahí está el país, no se ha ido. No, sigue sus recursos naturales y su petróleo y todo sigue estando ahí. Pero también Maduro y también la voz es verdaderamente terrible lo que ha pasado en Venezuela. El porcentaje medido bajo cualquier estándar, a menos que ellos tengan otros datos, 90% de la población de Venezuela está en pobreza, 60% en pobreza extrema. Han deshecho prácticamente la economía venezolana. Fabricaban hasta antes de la entrada de Chávez alguna que otra manufactura, hoy solo producen petróleo, es el único bien que tienen. Simplemente han dejado de producir hasta cuestiones agrícolas. Y bueno, este nivel de pauperización va mucho más allá de indicadores fríos y duros, como puede ser la tasa de inflación, que en algún momento llegó a ser más alta que la de Argentina, cosa que ya está difícil de compensar, pero es un verdadero desastre. Tipo de cambio pues impensable porque no tienen comercio con prácticamente nadie, y pues es un control militar férreo de la poca gente que queda en Venezuela. El tema de la migración venezolana es quizá lo más grave de todo este asunto, no que el tema de la pobreza de la gente que vive ahí y de la persecución, pero el tema, sin duda alguna, de esta migración que ya ha pues prácticamente despoblado una buena parte del país. A ver, la migración es una de tantas razones por las cuales el asunto de Venezuela no es solo de los venezolanos que viven ahí. Estamos hablando de 7 millones respecto a más o menos un tercio de la población migró, entre un tercio y una cuarta parte. En buena medida, cuando se dice no intervenir en la crisis de Venezuela porque es un asunto que solo corresponde a Venezuela, nomás decir, la crisis de Venezuela ya generó presión para sus vecinos. El caso de Colombia, es natural que Colombia sea un actor en la mesa de la resolución, porque las cuentas dicen que alrededor de 4 millones de venezolanos viven en Colombia. La presencia de México y Brasil como mediadores o como parte de la mesa de negociación se explicaría por el liderazgo continental que tienen. Brasil aparece como líder natural en Sudamérica y México como una especie de segundo gran jugador diplomático. El gran problema es que cada semana que pase se ve más difícil una resolución de la crisis política que incluya a todos. Cuando la solución prevista por el gobierno de Maduro es borrar del mapa al señor González, a la señora Machado, es una manera, yo diría, autoritaria, pero además absurda. En estas elecciones lo que quedó claro es que el gobierno de Maduro perdió hasta el apoyo en las colonias populares. Tradicionalmente, los analistas políticos decían, hay dos Venezuelas, una Venezuela de clase media para arriba, que o migró hacia afuera o es militante abierto en contra del chavismo de Maduro, etc. Este molde ya se rompió para explicar Venezuela, porque tienes ya una buena parte del sector popular, clase baja, clase media baja. A los cuales ya no les llega el dinero. Y
y ahora tienes un gobierno soportado por militares que usa una retórica que nos recuerda mucho los peores libros de los 70s, digamos, de este... García Márquez. No, García Márquez es un gran escritor, me refería a Marta Harnecker, etc. No, yo me refería a la descripción de los dictadores y a la descripción de este tipo de país que dejó de ser un país, o sea, dejó de ser una nación funcional. Esto que uno suponía siempre que cuando se producía una crisis económica, cuando estos populismos terminaban rompiendo con la estructura, se venían para abajo. Pero no pasa eso. Venezuela, a pesar de que su nivel de producción de petróleo ha bajado, de que sus ingresos bajaron, de que lo tienen sancionado, etcétera, no hay señales de que el gobierno pueda caer, sino por el contrario, que la represión puede radicalizarse. Muy breve. Ernesto decía, 90% de la población está en pobreza. Se está pareciendo más a Haití que a lo que era. Venezuela llegó a ser uno de los 3 países latinoamericanos más ricos. Era literalmente una especie de Arabia Saudita metida ahí entre el Caribe y los Andes. Donde el tema también de la corrupción y, por supuesto, de los liderazgos como el de Carlos Andrés Pérez en su momento, terminaron por desilusionar a la propia sociedad venezolana y vieron en la figura de Chávez otra vez a un redentor que podría sacarlos de esa situación. Lo que al principio empezó a ser un crecimiento enorme porque soltaron el dinero y lo tenían con precios del petróleo altos, hoy termina siendo la gran desgracia de ese país, básicamente por la propia miseria. La manera en la que han ahuyentado el capital humano valioso, y déjame decirte, tenían un capital humano bestial en Venezuela, equiparable al capital humano proporcionalmente que tiene Colombia, hoy por hoy, pero que sigue en Colombia, o el que pudo tener México. Lo digo por las reuniones que había en el marco del G3, en el que pues Venezuela se fue apagando y fue dejando de asistir a las reuniones porque ya no tenía gente que mandar a negociar absolutamente nada hasta que se salió del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela. Y hoy por hoy, ¿en dónde está ese capital humano? Una parte importantísima está en Colombia y otra parte importantísima está en Miami. No nos hagamos guajes, hay mucho venezolano también en México, pero a final de cuentas yo tampoco veo una solución en donde nada más estén sentados en la mesa México, Brasil y Colombia, por el peso relativo que acaban de escribir, sí, que no esté Estados Unidos. Bueno, pero es que ahí es el punto. Los norteamericanos ahorita están metidos en un rollo electoral, tienen el problema con México con respecto a migrantes, y la verdad es que ya no es la época en que, afortunadamente, donde los gringos pues agarraban y mandaban la tropa. Pero lo que es absurdo es que esté Maduro y no esté Edmundo González y María Corina Machado. A ver, lo que digo es, puedes poner otros 10 países más y si de Venezuela solo está Maduro, pues francamente a esa meta le faltan 2 patas. Sí, claro. Creo que ahí estamos ante una situación que no tiene salida inmediata, que es una especie de callejón sin salida, en donde pues se tendrían que esperar a una situación todavía de ingobernabilidad mayor para poder encontrarle. No le veo ahora, ni con las presiones ni con las sanciones, una salida a un proceso de democratización. Y eso en detrimento de la propia población venezolana. ¿Cuál es el único sector adicional del petróleo que está creciendo como la lumbre en Venezuela? El crimen organizado. Son las bandas de delincuentes que se están apoderando de todos y cada uno de los barrios en todas las ciudades. Hay ciudades enteras que han desaparecido dentro de Venezuela. Entonces, eso te habla precisamente de un deterioro brutal y de un proceso de franca descomposición social, institucional y de país completamente. Decías tú, para presentar el bloque, un país que ha desaparecido. En algún sentido es una exageración, pero en la cuestión de estadísticas comparables sí desapareció. Cuando uno ve los datos de organismos internacionales, con Venezuela aparece casi siempre un asterisco y es ya no sabemos qué está pasando. Lo que le pasa a algunos países africanos. O demasiado chico para reportar. Se dejó de medir algunos de los principales indicadores, PIB per cápita, algunos indicadores sociales. Mortalidad infantil. Porque las estadísticas que se producen dentro del país no son confiables y por tanto no son comparables
respecto a sí mismos, pero también respecto a otros países latinoamericanos. Es el problema de un aislacionismo que llega a los extremos, en donde prácticamente la sociedad pues, está sin poder responder, sin tener la fuerza suficiente para echar abajo al gobierno y obviamente sin ningún factor externo. Parece que a Estados Unidos de repente le es funcional tener a un gobierno así por lo pronto. Hay ataques, gritos y sombrerazos, pero no hay directamente una acción. Mencionas Estados Unidos, yo digo, hay una profunda crisis de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. No le está entendiendo al momento de la región. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el 11 todos los jueves 10 de la noche en Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.